Buenas tardes. Agradezco muchísimo a Quejalca Abogados por haberme solicitado esta eh, conferencia. En realidad confieso que estoy bastante complicado con la salud, pero a los buenos amigos no se les puede decir que no. Y menos cuando lo que se trata es de aclarar algunas dudas que existen con respecto a esta dinámica electoral que estamos viviendo. Hoy es un día clave. Hoy es un día donde cierran no las candidaturas. Se suele hablar de precandidaturas a la presidencia de la República, a las vicepresidencias, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento andino. En realidad, la normativa actual obliga a que haya unas primarias, o sea, una decisión dentro de cada partido político para poder habilitar estas listas. Ya ha venido entonces una acción primera que corresponde directamente, no corresponde al organismo de proceso nacional de procesos electorales ni a jurados de elecciones, corresponde al Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. Desde el 13 de noviembre se cuelga en la página web, ¿ya? Y cuando estamos hablando de una lectura muy pequeña, incluso en un panel dentro de puesto en un sitio notorio de dicha localidad, se cuelga lo que se llama el padrón electoral preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque lo que queremos cotejar es que, por ejemplo, si la persona ya no vive ahí, si la persona puede tener una enfermedad muy grave y no está en condiciones de votar, o se ha fallecido. Que esto causó escándalo, ¿no? Porque haciendo una lectura literal de la Ley Orgánica de Elecciones, lo que vamos a encontrarnos es que dice, sí, póngase en la visión del padrón algunos datos, por ejemplo, el domicilio, ¿no? Que en el contexto que hoy vivimos podrían causar riesgo, podrían causar peligro, porque claro, en el país hemos pasado del 40 menos seguro del mundo al 10 menos seguro del mundo, con las extorsiones dando vueltas por todos lados, que vienen acompañadas y no se pagan de la extorsión, muchas veces de un sicariato, eh, no es bueno, no parece ser recomendable, no parece respetar derechos fundamentales como el de la autodeterminación informativa y la intimidad. Pero ya está hecho, la señora jefa de RNE, que se le inició una investigación, creo yo más bien, como lo he dicho en otras oportunidades, que este es un problema más administrativo que político y que sería contraproducente destituir a la jefa de mucha gente dice la RNE, no, es el RNE, el registro. ¿Por qué? Porque ya estamos a mitad de caballo en toda la dinámica electoral. ¿A quién se pondría? Que no genere suspicacia alguna al respecto. Después, ya de haber puesto los nombres, en algunos casos lo que va a haber es listas únicas. En principio, estamos en el último día y parece que la peruanísima costumbre de dejarlo todo el último día aquí rige a rajatabla. Hasta donde tenemos registro, son solamente 9 de las 39 agrupaciones quienes ya han presentado por lo menos, sus precandidaturas a la presidencia de la República. En algunos casos, la cosa es única. Por ejemplo, Fuerza Popular. La señora Keiko Fujimori va con Miguel Torres y con Luis Galarreta en un lanzamiento que se ha hecho en Huanchaco, puerto muy cerca de Trujillo. Otro caso que es solamente una lista única es Juntos por el Perú, Roberto Sánchez,
actual congresista y antes ministro, es el precandidato, y a la primera y la segunda vicepresidencia irían Analí Márquez y Brígida Curo. También esto está en el grupo País para Todos, donde está Carlos Álvarez, conocido más por su faceta de comediante, ¿ya? Pero a veces los comediantes ganan elecciones, si le pregunten en Ucrania con Zelensky. ¿Ya? Y va con Marsilia Chambicea y con Diego Guerra. Pero hay otros grupos en los cuales la votación va a ser por varios precandidatos o precandidatas, y ahí tendré que escoger. Ese es, por ejemplo, el caso de Acción Popular. Acción Popular tiene 6 candidatos, así puedo decir candidatos, porque todos son hombres: Julio Chávez, Eber Martínez, Alfonso Barnechea, Ewen Pinedo, Víctor Andrés García Belaunde y Higinio Torres. No hay candidatas. ¿Qué significa esto? Que la decisión interna no va a ser para ratificar a quien ya se decidió. No, vamos a decidir entre uno de estas 6 personas quién es el que es el candidato a la presidencia de la República por Acción Popular. Y en el caso del Partido Aprista, la cosa es mucho más radical. En el caso del Partido Aprista hay 15 candidaturas a la presidencia de la República. Ahí va, y en el caso del Partido Aprista, porque uno puede optar por que las votaciones sean por delegados, o sea, cada partido suele tener locales y debe tener locales, una de las cuestiones que exige la dinámica, la normativa electoral, en diferentes partes del país. Entonces, en vez que vayan todos y todas a votar, elegimos un delegado, elegimos una delegada. Eso es lo que ha anunciado, por ejemplo, va a ser la alianza entre el partido del señor Quiabra y el PPC, por ejemplo, que hasta ahora no entrega su lista, su plancha presidencial, como se dice, a pesar de que la han anunciado públicamente. Eh, pero en el caso del Partido Aprista Peruano, han optado por un militante, una militante, un voto, entre 15 candidaturas. Su tiempo se van a tomar. Luego, ¿qué viene? Para entender que esto está lejos de terminar, pero que hay que seguir los pasos, la continuidad no puede perderse. Viene el 7 de diciembre, donde va a haber, ahí viene la elección de candidatos por delegado. O sea, los partidos donde se haya acordado que no va a ser un militante o una militante un voto, sino que es una delegada o un delegado el voto. De allí, entonces, se aprueba el día 13 el padrón electoral definitivo. No el borrador que se ha puesto, que se ha hecho el correctivo de quitar el asunto del domicilio, cuando ya mucha gente se enteró de cuestiones que no deben tener que trascender. Ya ahí, o sea, tenemos plazo a poder comunicar a RENIEC si nos hemos cambiado de ciudad, si nos hemos si se trata de un familiar que ha fallecido o de un familiar que se ha quedado tetrapléjica o tetrapléjico, para que ahí están dispensados de votar. O también recuerden que la votación pasada los 70 años no es obligatoria. El voto, en el caso peruano, es un deber y es un derecho, mientras tengas de 18 años a 70. De allí no. De allí ya es, a partir de los 70 años, tú puedes no ir a votar si no quieres ir a votar, y eso no te va a significar cumplir con el deber de pagar una multa. Bueno, padrón definitivo el 3. Y el 15, o sea, tenemos un tiempo prácticamente desde hoy, que tiene que terminar la inscripción de las listas
ya sea listas cerradas o con precandidatura, varias, ya hemos visto que un partido tiene 15, todo tiene que haberse resuelto lo interno para que se pueda publicar los resultados de las plenarias, labor que le toca al Jurado Nacional de Elecciones el día 15. Luego, 23 de diciembre, ya casi cantando villancicos. ¿Ya? Allí lo que se va a hacer es ya la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y lista de candidatos. Formal. ¿Por qué? Porque ya pasé el proceso previo en cada agrupación política para determinar si la persona X es la que va a ir a la cabeza de la lista presidencial, si la persona Y va a la lista, va al Congreso, o la persona Z va al Parlamento andino. Y cuando habla el Congreso, recuerden que ahora pasamos a un Congreso bicameral. Puede postular a senador, puede postular a diputados. Con una cuestión que hay que anotar. En la Constitución de 1993 no hay prescripción parecida, en su texto original por lo menos. ¿Qué es lo que se ha planteado sí para este proceso? Recoger un elemento que tenía la Constitución de 1979. Y la Constitución de 1979 permitía que quien candidateara a presidente o a presidenta pudiese a su vez ser la cabeza, el número uno o la número uno de la lista al Senado. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto? Hay dos motivaciones. La primera motivación es que si gano el gobierno y además soy parte de la bancada, aunque tenga que renunciar a mi puesto como senador o senadora, voy a tener un control más específico de mi bancada si soy gobierno. La segunda es que es una manera de promoción. La presidencia de la República te permite una exposición nacional y eso facilita a candidaturas para ser senador o ser senadora. Recuerden que la composición del Senado que se ha previsto por la reforma constitucional correspondiente, la composición del Senado es variada. Y hay un conjunto de senadores y senadoras que van a ser elegidos por elección de cobertura nacional. Pasamos las Navidades y nos vamos al año 2026. 1 de febrero es un día a estar atento, porque es el día del sorteo de los miembros de mesa. Y ahí comienzan, que se dan las comunicaciones correspondientes a cada uno. No necesariamente se publican, se cuelgan de la página institucional de OMPE, y uno mira con su número de DNI y ve si lo han puesto en mesa, entonces o lo han puesto como suplente o no lo han puesto en nada. ¿Ya? Y ¿qué puede haber pasado también? Necesariamente se tienen que, sin más trámite ni revisión, hacer pasar todas las listas al Senado, a diputados, al Parlamento andino. Necesariamente pasan todas las planchas presidenciales. ¿Qué pasa si tenemos a alguien que está condenado, entonces, por lo menos en primera instancia, o más aún, si esté en la cárcel no como procesado, sino como condenado o condenada? Pues la obligación, esas personas salen de la lista. Eso es lo que pasó en el caso de la elección del expresidente Castillo. El expresidente Castillo tenía en su lista como a la expresidenta Boluarte y a Vladimir Cerrón, es gobernador de la región Junín. Vladimir Cerrón está desde hace buen tiempo en la clandestinidad, bueno, eso es lo que se dice. Por lo menos la policía no lo ha podido capturar. ¿Y qué pasa? Pues el señor
se constató que tenía una condena, y teniendo una condena no puede ser candidato. Entonces, ahí salió Perú Libre en su momento a postular solamente con 2 de 3. Y por eso cuando se ha vacado a la señora Boluarte de la presidencia de la República, se ha tenido que optar por colocar, ya no hay un vicepresidente o vicepresidenta más. Se ha tenido que ir a que el presidente del Congreso, en ese momento, el señor Geri, asuma la presidencia de la República. Después de esta situación de sorteo de miembros de mesa, se puede dar la publicación de la renuncia de candidatos y retiro de listas. ¿Qué pasó? Hay gente que ya va viendo que no tiene su agrupación posibilidad de pasar la barrera electoral. Las encuestas en el Perú no son exactas porque está también ya estudiado que más o menos entre un 30 hasta el 1/3% de la población decide su voto en la cola. Pero, obviamente, si tienes un 0.5% por la candidatura presidencial, no vas a llegar a la valla electoral, no vas a colocarte ni tú candidato, ni tú candidata presidencial al Senado, lo vas a ver por televisión. ¿Puede retirarse la persona? Puede retirarse la persona. ¿Puede retirarse la lista entera? Puede retirarse la lista entera. ¿Cuándo se hace eso? El 11 de febrero como máximo. Y entonces ya una vez establecidos quiénes se quedan y quiénes se van, se hace una publicación de todas las fórmulas y listas admitidas. Candidato o candidata al Senado, a la Cámara de Diputados, al Parlamento Andino, que por ejemplo tiene una condena, no va. Entonces no se admite. Candidato que ya pasó a mejor vida, tampoco se admite, obviamente, ¿no? Entonces, luego, cuando ya está publicado, hay la posibilidad de que no se haya detectado algún impedimento, que no se haya detectado alguna deficiencia, alguna irregularidad, algún problema en alguna de las candidaturas presentadas. Y a eso se habilita el mecanismo de las tachas. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ir y presentar la tacha. Que el candidato X en realidad no tiene antecedentes, tiene prontuario, ¿no? Y en este momento está condenado y está en la cárcel tal. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que no fueron detectados por las autoridades de la labor electoral van a ser puestos en conocimiento de las personas, y esto es resuelto en primer grado o instancia por los jurados electorales especiales, que en principio siguen la composición de las cortes superiores o cámaras de apelación que tenemos en el Perú. Por eso entonces, Lima, que es una ciudad ya muy grande, no tiene solamente un jurado electoral especial de toda Lima, ¿no? Hay Lima Norte, está dividida la ciudad. Y estos se llaman jurados electorales especiales. ¿Por qué? Porque es gente que integra otras entidades que durante el tiempo que corra, desde el momento que son nombrados o designados, eh, estas personas van a tener que dedicarse a esto, pero después volverán a sus cosas de todos los días. Normalmente es un juez o una jueza de corte superior, ¿no? Quien, no necesariamente el presidente o la presidenta de la Corte Superior, quien asume a su vez la presidencia del jurado electoral especial. Este jurado electoral especial tiene trabajo, va a tener mucho trabajo, y ya desde el 26 va a recibir, o como límite el 26, las exclusiones y tachas. Y entonces, va a tener que resolver, y va a tener que resolver rápido, porque en la lógica de la instancia plural, que si bien es un derecho de configuración legal,
está allí y aquí se ha puesto específicamente, hay apelaciones. Esas apelaciones las va a ver el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero cuándo está previsto que las vea? El 13 de marzo. Miren las fechas que comparo. 26 de febrero, 13 de marzo. ¿Ya? Entonces, con lo cual, los jurados electorales especiales están prácticamente a tiempo completo porque, entre otras cosas, no tienen muchos plazos, de mucho tiempo para poder resolver esta situación. Ya el día 14 de marzo quedan las candidaturas inscritas. Solamente de manera excepcional, hasta el día anterior de las elecciones, que es el día 11, porque las elecciones son el día 12 de abril, solamente en ese caso puede presentarse exclusión por la situación jurídica de los candidatos y las candidatas. Claro, cuando yo lo escribí, cuando mi partido lo puso, no había ningún problema, pero resulta que el 5 de abril la encontramos o lo encontramos y el delito flagrante. Como hay estos juzgados de flagrancia que suelen resolver bastante más rápido que los otros, supongamos que ya tiene incluso una condena. ¿Puede ser candidato? No puede ser. ¿Puede ser candidata? No puede ser candidata. Ya si esto ocurre después del día 12, ya son otras fórmulas para poder determinar las cosas. ¿Por qué? Porque el día 12 es la votación, tanto para la presidencia de la República, tanto para el Senado, por la Cámara de Diputados y el Parlamento. Nos van a dar esa cédula enorme donde hay hasta hoy, porque podría retirarse alguna de las listas, 39 listas inscritas, una que se quiso escribir, pero al final, a pesar de una decisión tomada por algún integrante del Poder Judicial, no se dejó la inscripción de esto. Es un tema para comentarlo largo y tendido y el tiempo aquí nos gana. No vamos a poder incidir en ello, pero lo mencionamos. ¿Qué pasa? Son 39 hoy, pueden ser menos al momento del desarrollo de esto. Pero tenemos varias listas, y no creo que bajen, en el peor de los casos no creo que bajen de 30, para su elección, y en ese día es que se cierra cualquier posible votación para el Senado, para la Cámara de Diputados y para el Parlamento. Sin embargo, a las candidaturas a la presidencia de la República cuentan con un requisito adicional. ¿Cuál es este requisito adicional? Pues es muy claro. El requisito adicional es que se gana la elección en primera vuelta, en la primera tanda, en la primera jornada, solamente si se tiene una votación calificada. Si no se tiene una votación calificada, pasamos a lo que se llama una segunda vuelta, que es una copia incompleta del balotaje francés. ¿Ya? Porque aquí solamente pasan los candidatos y las candidatas a la presidencia, nadie más. Las dos primeras, que a los que tuvieron más votación, pasan a esa segunda vuelta y esa segunda vuelta está programada para el 7 de junio. Curioso, porque es día feriado, ¿no? En el Perú, por lo menos, ese sería la bandera. Ahora, es cierto que el Perú dicen que es uno de los países con más feriados del mundo, y que probablemente, como pasa todos los años, hacia el final de este año se publique qué fechas se van a considerar feriados, y no todos los feriados significan descanso en donde se quiera. Hay feriados que son no laborables, sin duda, pero hay feriados laborables. Y si tú no vas a trabajar, solo si tu empleador o empleadora lo permite, podrías no ir o no hacer trabajo remoto, podrías hacerlo desde donde quieras, pero si te lo autorizan. Si no, es feriado por el reconocimiento del día, pero a trabajar aquí.
Esta es toda la dinámica que Falca me pidió explicarles. Como ven, es una dinámica intensa, pero también que dura bastantes meses, y frente a la cual hay que tener especial cuidado en la convocatoria de quienes van a elegir a las candidaturas, convocatoria de quienes se presentan cuidado con quienes se presentan a las candidaturas, cuidado con las elecciones primarias, sobre todo en aquellas que no es lista única, en un caso que hay 15 candidaturas a la presidencia de la República, y luego, pues, contar con una respuesta rápida, una respuesta diligente del Jurado Nacional de Elecciones, que es una suerte de Corte Suprema o Tribunal Supremo en la materia electoral, pero que también tiene labores de fiscalización en los procesos. Se han dado cuenta los que ya han votado, porque hay más de 2 millones de personas que van a votar por primera vez, los que ya habrán votado se habrán dado cuenta que hay en los días de la votación mayoritariamente las personas que tienen el chalequito azul, que es el color que usa como identificatorio OMP. En cambio, hay gente que va a supervisar, no es la encargada del trabajo, solamente es responsable de supervisar, van a supervisar, van a ir con un chalequito marrón, salvo que cambien las indicaciones. Tenemos que asegurar que los actores del sistema, del llamado sistema electoral, pues es una denominación muy peruana, en el derecho comparado sistema electoral se entiende otra cosa, parlamentario, el sistema es proporcional o mayoritario para estructurar las curules en un congreso, en un parlamento, y especial cuidado también en la actuación del Ministerio Público y en la actuación de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial. ¿Y por qué? Y con esto último termino. Porque, ¿qué pasa si se comienzan a cometer delitos? Robarse el ánfora, por ejemplo. Robarse el ánfora. Tiene que haber, si queremos incluso aprovechar la flagrancia, tiene que haber en los sitios, pero en todo, cuando acumula gran votación, alguna representación del Ministerio Público, algún fiscal, alguna fiscal, para de inmediato dar cuenta del delito que se ha cometido. La policía para cuidar las calles, para resguardar las ánforas, está previsto que lo haga las Fuerzas Armadas en el caso. Y el Poder Judicial, ¿por qué? Porque hay, en el caso peruano, guste o no guste, se ha habilitado la posibilidad de que desde el caso, un caso para anterior, caso Castillo, pero claramente con el caso Lizana Puelles, se ha habilitado que pueda haber control de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Bueno, es cierto que al jurado eso no le gusta, dice que eso no es constitucional y se ha planteado una demanda competencial hasta a la Tribunal Constitucional, pero mientras el Tribunal Constitucional no responda, no resuelva, pues podría un juez o una jueza, si recibe algún cuestionamiento, por ejemplo, por la violación del debido procedimiento que les he narrado en términos generales, podría meterse y plantear por lo menos, admitir la demanda que se le hace llegar y hasta plantear una medida cautelar. Entonces, hay que estar muy atentos. Y como ciudadanía, muy atentos también y muy atentas también para evitar que se cometan excesos de la campaña, aprovechándose de las cuotas de poder que se tenga,
o porque se recurre al vandalismo o a cualquier otro tipo de comportamiento delictivo que amedrente a las personas a ir a votar. Ya hemos tenido casos de países vecinos donde incluso candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales han sido asesinados. O no recordamos el caso Villavicencio en Ecuador y el caso Turbay en Colombia. Bueno, eso es lo que se nos viene. Esa es la dinámica, la estructura del proceso, que relata es procedimiento electoral en las elecciones generales presentadas para, para hacerse básicamente en abril del próximo año y que seguramente con la dispersión de candidaturas que hay y en la línea que están planteando las encuestas de opinión que se van haciendo ahora, es muy probable, por no decir casi prácticamente seguro, que vamos a tener una segunda vuelta en junio. Ya de ahí vienen otras cosas. Una vez que se hacen los cómputos para ver si cuál de los dos, de las dos, hayan llegado a la segunda vuelta, tiene más votaciones, y ahí se haga toda la gestión de acreditaciones y demás. Y se formará una comisión de transferencia. El presidente Gerí, con su equipo, tendrán que, a quien ha ganado en primera o en segunda vuelta, y le comunicando, transfiriendo las situaciones que van a asumir y que no las van a asumir de inmediato, pero sí en un plazo muy corto. Porque, según dice la Constitución peruana, el 28 de julio es el plazo en el cual se instalan todos los presidentes, o ahora ya que no estoy yo presidenta, y presidentas de la República, cuando han sido nombrados. No cuando sea una vacancia has tenido que entrar a cubrir a otro, cuando ha sido nombrado. Bueno, espero que esta explicación les haya sido de interés y utilidad. Agradezco muchísimo a Trejalca por la invitación, agradezco a quienes nos han estado escuchando en directo y agradezco a quienes vayan a escuchar la grabación que entiendo se está haciendo en estos mismos momentos. Muy buenas tardes y hasta